Muy bien, vamos a continuar con el tema número 1, pero en este caso corresponde a álgebra. Ingresamos a álgebra. Cada uno de ustedes, yo sé que estaba esperando este tema, álgebra. Seguramente muchos de sus compañeros les hablaron de qué es el álgebra. Algunos posiblemente les mencionaron es complicado, es fácil, todo aquello. Y en este tema vamos a ir viendo si realmente es complicado o es fácil, ¿no? En realidad, con respecto al álgebra. Tenemos las nociones de álgebra en las actividades productivas, ¿no? Nosotros en las actividades productivas podemos encontrar el álgebra, no podemos representar. En álgebra se representa en números y letras, está representado por números y letras. Por ejemplo, como me dice, en actividades productivas puedo mencionar que en este momento puedo ir, qué sé yo, a Tarija, puedo ir a cosechar tal vez duraznos, posiblemente exista en Tarija, en algún lugar, en este caso de Tarija, puede ser de que vayamos a cosechar duraznos, lo puedo representar, ¿no? 10 duraznos en una canasta, 10 duraznos, 10 de, estoy utilizando números y letras, ¿no? Esas son las actividades productivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos el álgebra en nuestro diario vivir. En algún momento hemos mencionado seguramente algún término, alguna variable. Pero para ello también tenemos una pequeña historia. Ustedes han dado la lectura y ustedes han podido observar y dar la lectura quiénes han sido los representantes o en qué país se ha originado el álgebra, ¿no? Entonces, así como la aritmética, como hemos ido viendo también, en este caso, el conjunto de los números reales, el álgebra ha surgido a partir de la misma manera de la necesidad que tenían aquellos pueblos primitivos de medir el tiempo, como de contar sus posiciones. El origen del álgebra es posterior a la aritmética, ¿no? Puesto que han pasado muchos años, han pasado siglos para que el hombre llegara al concepto abstracto. ¿A partir de qué? A partir del hombre, ¿no? De los grandes matemáticos quienes han llegado a encontrar algunas fórmulas para poder solucionar algunos problemas, ¿ya? Es decir, que haya sido complejo, ¿no? Pero ellos han continuado buscando algunas fórmulas, buscando algunos procesos para poder ir resolviendo. Este desarrollo que han tenido en esos tiempos han sido sobre todo matemáticos árabes, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, Al-Khwarizmi, quien sentó las bases del álgebra. En el libro del álgebra o álgebra Baldor, ustedes pueden dar la lectura al Khwarizmi. Ustedes pueden buscar en el internet quién ha sido. Ha sido un representante importante, posiblemente en la introducción al álgebra, ¿sí? Podemos dar la lectura. ¿En qué países se ha originado el álgebra? ¿Qué filósofos, algunos representantes matemáticos que han podido argumentar algunas de sus experiencias, algunos de sus, en este caso, ideas que ellos han ellos han dado para que pueda permitir algunos resultados matemáticos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. También en aquellos años, en sociales, seguramente en historia, pueden observar algunos gráficos de aquellos años en los cuales ellos representaban. Acá, por ejemplo, podemos observar las tablillas en las cuales los grandes matemáticos que tenían que representar, no tenían en esos años las hojas, utilizaban las tablillas. No dirán, ¿qué eran las tablillas? Las tablillas eran parecido a las tablas que tenemos de árboles. Entonces en ellas ellos elaboraban, ¿ya? Algunos conceptos correspondientes para que ellos también puedan calcular algunos valores.
algunas fórmulas que ellos han ido elaborando los grandes matemáticos. Entonces acá podemos observar. También ellos han escrito en papiros, por ejemplo, acá tenemos un triángulo que los lados ya en esos tiempos ya se los representaba con letras, ¿no? El lado A, el lado B, el lado C, por ejemplo, ¿no? Que ya llega a ser parte del A. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos que el álgebra es parte de la matemática, o en algunos textos es la rama de la matemática, ¿no? Que estudia las estructuras, las relaciones y las cantidades, ¿no? Se usan letras y números, como habíamos indicado, vamos a tener que utilizar letras y números y letras para poder representar las relaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a aplicar los números reales en álgebra, ¿no? A partir de la representación también o del acompañamiento de una letra del abecedario. Vamos a utilizar, generalmente en el álgebra se utilizan las primeras letras del abecedario o bien las últimas letras del abecedario, generalmente, ¿no? Pero cualquier letra del abecedario tú puedes utilizar para poder representar. Y dentro del álgebra tenemos dos tipos de lenguaje. En este caso tenemos el lenguaje algebraico y el lenguaje simbólico. El lenguaje algebraico y el simbólico. Volvemos a repetir esos dos tipos de lenguaje. Sabemos muy bien que cada uno de nosotros a diario nos comunicamos, ¿no? Tenemos que comunicarnos utilizando algunos medios, ¿no? Para comunicarnos, como por ejemplo puedo utilizar el medio tal vez en este caso el que generalmente utilizamos el lenguaje hablado, ¿no? Puedo hablar, puedo preguntar, ¿no? Puedo comunicarme de esa manera. También tenemos el lenguaje escrito, ¿no? Si no sé hablar, entonces puedo escribir, ¿no? Lo que deseo comunicar, o lo que deseo conversar con mi semejante, ¿no? Con la persona que esté a mi alrededor, ¿no? Pero también tenemos las personas sordomudas, por ejemplo. Ellos tienen que comunicarse de alguna manera, no están estáticos, no están callados. Ellos se dan modos para poder comunicarse. Y hoy en día, no sé si ustedes en las noticias han observado, tenemos a personas que van comunicándose mediante señas o que van informando mediante señas. Es otro medio de comunicación para las personas, sobre todo sordomudas, ¿no? Es la persona que no puede escuchar, pero tampoco puede hablar, pero se puede comunicar mediante señas. Bien, en matemática se utiliza el lenguaje algebraico. El lenguaje común es el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con nuestros semejantes. Pero en matemáticas se utiliza el lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces en el lenguaje algebraico ya es la expresión, en este caso, o la representación que nosotros vamos a tomar, ¿ya? Tenemos dos tipos de lenguaje. El lenguaje común, como dijimos, es el que utilizamos generalmente para comunicarnos, ¿verdad? Y el lenguaje algebraico es la que se utiliza para expresar información mediante operaciones, en las cuales vamos a utilizar números y letras, ¿no? Para expresar la información. Entonces, estos dos tipos de lenguaje tenemos en álgebra. También tenemos lo siguiente. Tenemos acá un cuadro y quisiera que ustedes pongan mayor atención en este aspecto porque la actividad número 12 se refiere a este cuadro, ¿ya? Que ustedes posteriormente van a tener que realizar. Tenemos el lenguaje común y el lenguaje algebraico. ¿Qué quiere decir? El lenguaje común, como anteriormente dijimos, es el que utilizamos para comunicarnos, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo, un número cualquiera. No, yo me comunico y le digo a mi compañero un número cualquiera. Entonces, este lenguaje común que tenemos acá, un número cualquiera, lo puedo representar mediante letras o en lenguaje algebraico. Entonces, un número cualquiera, acá tengo la variable n, nx.
Puedo asignar un valor a estas variables. A m posiblemente le pueda asignar más 2, puedo asignar más 3 a m, a x tal vez puedo asignar más 8, ¿no? Es asignarle un valor. Acá se lee un número cualquiera, puede ser a, puede ser b, puede ser h, puede ser k, cualquier letra del abecedario. Acá tenemos el siguiente ejemplo, la diferencia de dos números cualquiera. Diferencia. Esta palabra o este término que tenemos, la diferencia, se refiere que tenemos dos valores, uno que es positivo y el otro que es negativo. De dos números cualquiera estamos hablando de dos cantidades, ¿no? O de dos términos en este caso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá 2x menos 9y. Quiere decir ambos la diferencia porque tengo el signo negativo. De dos números cualquiera, yo puedo asignarle 2 a la variable x, 9 a la variable y. O tal vez cada uno de ustedes que no le agrada el número 2, tal vez le asignarán con 3, entonces acá estará 3x menos, tal vez acá 12y, ¿no? Es asignarle un valor cualquiera, ¿no? Cualquiera que les gustase. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? La diferencia de dos números cualquiera. Ahora bien, acá tenemos la variable x. Todas las letras que nosotros vayamos a observar es la variable, ¿ya? Variable x en este caso, variable y. Y tenemos también acá un coeficiente. Muy bien, entonces acá la diferencia de dos cantidades. Diferencia de dos cantidades, estoy hablando de la primera, segunda cantidad. Diferencia porque tengo el signo negativo. Tenemos otro ejemplo. El doble de un número o el doble de camisas, por ejemplo. El doble, ¿no? Doble estamos hablando de 2. Entonces acá lo puedo representar en lenguaje algebraico y tenemos 2a. El doble de una cantidad, puedo mencionar. Acá hay el doble de una cantidad o de un número. Puedo asignarle a la variable un número. Vamos con el siguiente, tenemos el cubo de un número. Cubo de un número, quiere decir que está elevado a exponente 3 y el número va a ser la variable x. Todas las letras son variables. O bien puedo agregar otro ejemplo, m elevado al cubo. Yo sé que ustedes tienen varios ejemplos, tal vez tal vez y elevado al cubo. Otro ejemplo, tenemos L elevado al cubo, ¿no? Entonces, el cubo de un número, acá está el cubo de un número. Estoy representando en lenguaje algebraico. Tenemos el siguiente. Bien, ya lo han dado la lectura. Muy bien. Un número aumentado en 5. A un número, puede ser para mí la variable n, aumentado, ¿qué quiere decir? Agregar, sumar. Entonces voy a agregar el signo positivo. Un número aumentado en 5. Entonces voy a dar la lectura. Un número aumentado en 5. Ya está el lenguaje algebraico. Vamos, la diferencia de dos cantidades. La diferencia de dos cantidades. Acá no me dice la diferencia de dos cantidades cualquiera, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, la diferencia de dos cantidades es una cantidad positiva y la segunda cantidad negativa. Entonces, acá tenemos un ejemplo a menos b, pero también puedo expresar otro ejemplo x menos y. Ya llega a ser el lenguaje algebraico. El producto de dos fracciones negativas, ¿no? Producto. Cuando hablamos de producto estamos hablando de la multiplicación. Entonces, menos xy por menos m. El producto de dos fracciones negativas.